y en la medida que van ingresando, pues vamos. Entonces Perfecto. empezamos. Creo que está conectada Teresa desde Ecuador. Teresa. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva última sesión de nuestra clase online. Este último módulo su objetivo es desarrollar todo el trabajo de metodologías participativas para la incidencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas y programas sociales con enfoque territorial y de género. Para esta ocasión tenemos a la investigadora adjunta de RIMIS, Milena Umaña Maldonado. Ella nos acompaña desde Colombia. Ella es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y tiene pues una maestría en ciencias aplicadas, en ciencias forestales con énfasis en desarrollo rural, de una universidad en Suiza. Ella cuenta con toda una experiencia en temas de desarrollo territorial, superación de proyectos, superación para la pobreza, proyectos productivos con inclusión productiva y generación de ingresos. Y pues aprovechemos de esta experiencia amplia que ella tiene también en trabajos con comunidades, específicamente aquí en Colombia, en temas de metodologías participativas. Bienvenida, Milena. Bienvenida, Teresa, creo que está conectada, y pues en la medida en que vayan ingresando a la sala, pues vamos también dándole la bienvenida a cada una de las estudiantes y estudiantes que van ingresando. Bienvenida, Milena. Gracias, María Elisa. Hola, bienvenidos todos. Bueno, es un placer finalmente tener este módulo con ustedes. Ya es el módulo de cierre, entonces esperamos poder concretar y cerrar con temas muy prácticos toda la discusión que hemos tenido a lo largo del curso y de los dos módulos anteriores. Entonces, como ya dijo María Elisa, este módulo específicamente trata cómo las metodologías participativas son una herramienta también para contar con un enfoque de género y para que la igualdad de género pues sea evidente en los programas y proyectos sociales. Son como herramientas prácticas. Entonces voy a empezar con un contexto muy general de cómo se ha desarrollado la participación ciudadana en Latinoamérica. Quisiera que ustedes también aportaran, bien sea acá en la discusión o en los foros, con las experiencias normativas o puntuales que tengan en sus países, que seguramente pues van a enriquecer esta discusión. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por participación ciudadana? La participación es un espacio y es un proceso a través del cual los actores territoriales o los actores nacionales participan, influencian y comparten el control de las iniciativas de desarrollo, las decisiones y los recursos frente a los programas y proyectos de desarrollo territorial que se dan en sus localidades o en sus municipios. Y sobre todo es un mecanismo que fortalece la relación entre los ciudadanos y el Estado, permitiendo que existan espacios, instancias, mecanismos de participación y metodologías que vuelvan práctico lo que la norma, digamos, como que ha dictado en materia de democracia participativa. Entonces, en el contexto del desarrollo territorial y por qué incluimos este tema, principalmente pues porque desde el enfoque territorial tenemos un interés o se busca que los actores territoriales sean los partícipes en la toma de decisiones de sus territorios, y por eso queremos como discutirlo acá como parte de ese curso. La participación ciudadana se ha consolidado de la mano de las sociedades modernas, sobre todo en los últimos 20 años del siglo pasado, y en Latinoamérica pues se han dado desarrollos bastante puntuales que obviamente han variado con los gobiernos de turno. Hay unos que las han impulsado más y otros no. Pero con esto se busca también lograr una nueva configuración de las relaciones entre los ciudadanos, sus líderes, los gobiernos, y tener una nueva forma de tomar las decisiones sobre el desarrollo territorial que incluyan pues a los actores que son partícipes y que viven de eso. Entonces, en Latinoamérica hemos tenido importantes desarrollos frente a este tema. Principalmente, por ejemplo, en Brasil, desde 1988, en su constitución ciudadana,
declararon los elementos fundamentales de la participación. También en Colombia hemos tenido un desarrollo normativo y técnico fuerte frente a la participación a partir de la Constitución de 1991, donde se instaura que Colombia es un Estado social de derecho, que implica la acción fuerte de los ciudadanos, con una democracia participativa y representativa. Entonces, hay muchas formas de participar. Uno puede participar, la participación ciudadana nos permite a nosotros como ciudadanos interferir directamente en los espacios de discusión, de planeación, de formulación de proyectos. Esa sería lo que es como la democracia participativa. Y por el otro lado tenemos la democracia representativa, que es pues a la que estamos normalmente acostumbrados, y es cuando uno elige a un representante para que, valga la redundancia, represente sus intereses y sus necesidades frente a las entidades de discusión. Entonces, en México también, a partir de una ley de fomento a las actividades de organizaciones sociales, se ha pues como reivindicado y promovido mucho este tema. Sin embargo, no se ha logrado que estos espacios que se han abierto frente a la participación ciudadana hayan sido igualitarios en la apertura de posibilidades tanto de participación como de incidencia entre hombres y mujeres. Comienzo con este contexto porque a pesar de que hemos tenido en Latinoamérica un desarrollo normativo y de herramientas prácticas bastante avanzado en los últimos 30 años, esto no ha permitido o esto no ha sido un factor para que las mujeres participen de la misma forma. Y por eso, pues digamos que vamos a enfocar nuestra discusión frente a esto. Esto porque ha pasado por muchas cosas, culturalmente, económicamente, productivamente. Las mujeres en el espacio local se relacionan menos con las instituciones y las organizaciones, y es muy difícil incluir como su visión en los procesos territoriales. Esto se debe a que siempre normalmente tienen una menor propiedad de activos. Uy, se me va a acabar mi pila y denme un segundo porque no contaba con esto. Listo, perdón. Bueno, entonces les decía que los motivos por los cuales las mujeres han estado tradicionalmente excluidas de estos espacios tienen que ver mucho con los factores culturales de exclusión, en donde normalmente ellas tienen una menor propiedad de activos, su trabajo está invisibilizado normalmente, el trabajo reproductivo. Hay una sobrevaloración del trabajo remunerado sobre el trabajo doméstico, que es normalmente el que realizan las mujeres, y el de cuidados. Entonces, en este sentido, y por eso queremos poner esta discusión sobre la mesa, debemos seguir avanzando en que haya una inclusión igualitaria y una garantía de participación de las mujeres en estos espacios e instancias, porque finalmente esto es una cuestión de derechos ciudadanos, de poder plasmar las necesidades puntuales de las mujeres en la discusión y del enfoque de género en la discusión del desarrollo territorial. Entonces, desde el desarrollo técnico que se ha dado y ya práctico, porque digamos que con la participación ciudadana siempre tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para aterrizar estos temas que se pueden quedar en abstracto, en herramientas, instrumentos, mecanismos, metodologías muy puntuales que en realidad vuelvan operativa la participación, o si no, pues se nos queda en algo nominal de una norma, de una ley, y no vamos a poder aterrizarlo en resultados concretos. Entonces, hay muchas tipificaciones de la participación, de mecanismos, pero nosotros escogimos uno que ahí en la guía del estudiante los tienen, y son los diferentes tipos de participación que hay de acuerdo a la incidencia que tienen los actores en los espacios donde participan.
Entonces, por ejemplo, tenemos que dentro de estos tipos de participación, el margen de incidencia de los actores varía. Y esto tiene que ver mucho porque en esos temas podemos volver operativo o tener resultados de acuerdo a los objetivos, pero también que nos planteemos, pero también de acuerdo al carácter que uno le quiera a la participación. Y lo que ha pasado en estos 30 años es mucho que se ha instrumentalizado estos espacios para legitimar la toma de decisiones que ya están coordinadas, y se desgasta esto y se desgasta como la motivación de la ciudadanía para ocupar estos espacios. Entonces, por ejemplo, tenemos la participación pasiva, cuando a los actores se les informa, pero no tienen ninguna incidencia en la toma de decisiones o la implementación del proyecto, simplemente se les informa que se va a hacer algo en su territorio. También hay una que suministra información y es donde se convoca a los actores territoriales para recoger una determinada información de diagnóstico para la formulación de proyectos, para la planeación, pero los actores no tienen posibilidad de influir en cómo se va a usar esta información. También tenemos un tipo de participación por consulta, donde las personas consultadas son agentes externos a los cuales se les escucha su punto de vista, pero de nuevo sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomarán. Hay otro tipo que es más por incentivos, donde se le dan determinados incentivos materiales, sociales, de capacitación a las personas, porque los proyectos requieren participación. A veces esto se vuelve como un deber ser de los proyectos, pero no se logra en realidad tener el resultado. Entonces, se incentiva a la gente a participar, pero por cumplir con ese requisito, por así decirlo. Tenemos una participación funcional, donde las personas pueden formar grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto, pero de nuevo no tienen una formulación. Un tipo de participación donde esta interacción, discusión y toma de decisiones es un poco más interactiva, es en la participación interactiva, donde los grupos locales participan en la formulación, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento, y se generan procesos de enseñanza y aprendizaje sistemáticos, estructurados y mutuos. Uno siempre tiene que aprender algo de la gente también, y eso siempre nos va a retroalimentar los instrumentos, las políticas, los programas con los que trabajemos. Y el fin último, o digamos la escala mayor de la participación, es cuando se logra una autonomía territorial en la toma de decisiones y generamos procesos de autodesarrollo, donde los grupos organizados locales toman iniciativas sin esperar que vengan del exterior, y empiezan a gestionar su territorio. Este es como yo siempre digo, este es el mundo ideal, pero digamos que en todo caso siempre pues se requiere una articulación entre los actores institucionales también. Estos tipos de participación los podemos tomar como una escala de referencia, pero debemos tener en cuenta que estos procesos tienen que ser flexibles, son variables, se deben ajustar, se deben acomodar al contexto territorial, a los conocimientos y necesidades de los actores. Entonces, digamos que nosotros damos unos parámetros generales y amplios de una serie de herramientas e instrumentos para fomentar la participación con enfoque de género, pero pues esto no implica que se quede como en este plano, sino que siempre vamos a tener que adecuar frente a los contextos puntuales. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos como dos instrumentos gruesos. Por un lado, tenemos los mecanismos de participación ciudadana que son instaurados por la normatividad y la legislación de los países, normalmente cobijados en su Constitución Nacional. Y tenemos las metodologías y técnicas participativas que nos permiten, en el marco de políticas públicas y proyectos sociales con enfoque territorial y participativo, tener un instrumento técnico operativo que logre los resultados de la participación, generando procesos de
conocimiento e intercambio de saberes entre los participantes y el equipo de estudio, y que sea como un proceso recíproco de aprendizaje. Entonces, para esto, estos mecanismos y estas metodologías son necesarias para hacer tangible la participación, para poder tener procesos operativos y sistemáticos eh, con resultados concretos, porque si no, la discusión se nos puede quedar en algo muy etéreo. Entonces, vamos a hacer un recuento sobre los mecanismos de participación ciudadana que en mi mapeo por Latinoamérica, seguro se me quedaron varios por fuera. También los invito que si en el foro pueden incluir los que se nos quedaron por fuera, pues podemos completar mucho más el ejercicio. Entonces, frente a estos mecanismos de participación ciudadana, que insisto, son mecanismos para fomentar la democracia participativa, no tienen un enfoque de género puntual, sin embargo, se pueden enfocar y se pueden validar para verificar y poner sobre la mesa las discusiones sobre el enfoque de género. Entonces, primero tenemos el referendo, que es un mecanismo de la democracia directa que permite a través de un trámite jurídico que los ciudadanos pongan en discusión la referendación de leyes o normas de un país para que sean sometidos a la referendación pública. Esto aplica para ajustar la normatividad existente o bien para promover una nueva, y nos sirve, en el caso del enfoque de género, para debatir y tener un consenso ciudadano frente a esas leyes y normas que no permiten o están dificultando el logro de la igualdad de género en diferentes espacios. Por otro lado, tenemos las consultas populares y ciudadanas. Esta consulta popular se basa en una opinión sobre la ciudadanía, sobre las reformas constitucionales, y pues son consultas. Estas se han llevado a cabo en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Paraguay y en Uruguay, pero de pronto ustedes conocen más ejemplos. También hay un mecanismo muy común que, pues digamos, no tiene que tener un marco normativo, que son las asambleas locales. Estas se pueden convocar alrededor de un barrio, de una comunidad, de una junta de acción local, y tienen el objetivo de tener una comunicación más directa entre los líderes y sus comunidades. Y en el caso de Colombia, pero estoy segura que en muchos de los otros países también, tenemos experiencias en Honduras, en Panamá, está la consulta previa con comunidades étnicas. En nuestro caso, las comunidades étnicas normalmente han accedido a una formalización de tierras que se convierte en su resguardo o en su consejo comunitario. Y cualquier acción u obra o proceso de explotación minera, de hidrocarburos o de cualquier otro recurso que intervenga en estos territorios, es necesario que se haga una consulta previa, pues porque estás interviniendo en la autonomía que estas comunidades étnicas tienen en su territorio. También para unir o lograr canales de articulación entre la participación o las instancias de participación y los programas, planes de desarrollo, programas sociales, planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de política, tenemos los consejos o comisiones consultivas, que se trata de espacios de participación consultivas sobre, de nuevo, los instrumentos de planeación, normalmente sobre los planes de desarrollo o los planes de ordenamiento territorial y algunos planes sectoriales. Esta experiencia de consejos o comisiones consultivas la hemos tenido en Colombia, en Brasil, en México, Chile, Ecuador y Bolivia. Otro tema que ha tenido mucha acogida en Latinoamérica y Brasil hasta sus gobiernos pasados, fue un impulsador de esto, fueron los presupuestos participativos. En los presupuestos participativos se delega un porcentaje del presupuesto municipal o nacional o sectorial para que sea decidido conjuntamente con las comunidades y alrededor pues, de una serie
de reuniones conjuntas. En estos espacios, insisto, es muy importante validar y verificar el rol que las mujeres están teniendo y cómo ha sido su participación, porque normalmente pues han sido procesos más desarrollados o sea, estas instancias han sido más cooptadas por los hombres. Y por otro lado tenemos el control social como una categoría bastante amplia de cómo los ciudadanos se pueden organizar para hacer una veeduría y de esta manera hacer seguimiento a las políticas públicas, a los planes de desarrollo, a los planes de ordenamiento territorial y a los otros instrumentos de política y de planeación, con el fin de atender los derechos sociales y las demandas ciudadanos. Normalmente en algunos países por ley el gobierno tiene que abrir estos espacios, los puede hacer de manera directa o por mecanismos, ahora está pues es muy común que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación. Y por último, pues tenemos que tener en cuenta cómo incluimos la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas y programas sociales con enfoque territorial. Y esto tiene que ver a que mientras las mujeres sigan excluidas de esos espacios, sus necesidades, su vinculación con los mercados laborales, institucional, el reconocimiento de sus actividades de cuidado, pues no van a estar en la agenda. Y sobre todo que cuando se han hecho, pues se sigue relegando a la mujer a los roles tradicionales de economía y actividades de reproducción. Entonces, frente a las metodologías de participación para el diseño e implementación de políticas y programas sociales con enfoque territorial y de género, sé que ustedes ya han tenido un marco conceptual bastante amplio sobre el enfoque territorial y de género, entonces no me voy a concentrar ahí, pero sí insistir porque la participación es un elemento muy relevante del enfoque territorial que nos permite tener un vehículo, un canal para lograr la igualdad de género. La participación ciudadana, como les decía al comienzo, debe facilitarse, volverse operativa y ser práctica. Para esto necesitamos métodos, como para todo, métodos, técnicas, metodologías, instrumentos. Y en este contexto, las metodologías participativas empezaron a tener mucha fuerza a partir de los procesos de desarrollo rural integral de los años 80. En esos procesos, digamos que en el sector agropecuario se dieron cuenta que los extensionistas que tenían, el trabajo que hacían con las comunidades no lograba tener ni una percepción del territorio, ni de las necesidades y más sentidas de sus pobladores, porque iban, daban su curso, daban sus temas, pero no interactuaban y no trataban de esforzarse por entender las dinámicas del productor, su contexto, sus relaciones de género y como muchos otros aspectos que determinan sus estrategias de vida. Entonces eso se replanteó y empezaron a incluir metodologías participativas para los programas de extensión y desarrollo social. Y esto se fue ampliando a otros espacios, a programas públicos y privados de diferentes sectores, porque se evidenció la importancia ahora suena un poco obvio, pero pues la importancia de que si tenemos un trabajo y un enfoque territorial, pues eso trae implícito un trabajo en territorio con los actores involucrados en los procesos de desarrollo, pero también se requieren actividades y espacios colectivos puntuales para que esto sea posible. Entonces, cuando hablamos de metodologías participativas, normalmente estas se caracterizan por ser aplicadas de manera grupal, tienen un carácter interdisciplinario y multiactor. Tenemos actores de diferentes sectores con diferentes intereses y diferentes pasados, identidades étnicas y culturales en un espacio para tomar decisiones sobre los programas o sobre su desarrollo territorial. El uso de estas metodologías, pues
obviamente tiene como fin facilitar la participación y organizar los resultados que éstas se dan, porque lo que ha pasado mucho también es que se dan estos procesos, al final tenemos con una información gigante y el proceso de sistematización y operación de estos resultados no se da y todo eso se pierde o se queda como un ejercicio nominal de no, sí, hicimos los talleres y, y el proceso fue participativo, pero nunca hubo ni una evidencia ni un resultado concreto de este proceso. Cuando implementamos metodologías participativas, es posible que éstas den sus resultados en términos cualitativos o cuantitativos. Hay muchas metodologías participativas, nosotros les dimos unos textos de referencia y como se darán cuenta, si uno pues busca y busca, encuentra cada vez más, esto está muy desarrollado, pero yo creo que lo que sí hay que desarrollar es cómo esto contribuye con la igualdad de género y cómo puede contribuir a que se sigan dando dinámicas de exclusión de las mujeres de estos espacios de toma de decisión sobre su territorio. Entonces, bien decidamos implementar o tener los resultados de forma cualitativa o cuantitativa. Cuando se tiene esa información es importante triangularla con las de otros actores del territorio y con la información disponible para tener pues una mayor validez y una validación desde la triangulación de información de lo que recogimos con los actores participativos. Estas metodologías también nos permiten comprender problemas complejos de carácter social, de género, a nivel territorial, porque el abordaje que se hace pues es a partir de su misma población. Sin embargo, el acceso a la información y la posibilidad de deliberar con otros actores del territorio no se ha dado de manera igual entre hombres y mujeres. Estos procesos deben ser procesos constantes y dinámicos, que cuenten con un grado mayor o menor de interlocución, de decisión e incidencia de los propios procesos de desarrollo que se están llevando a cabo. Y esto, pues, es posible cuando incluimos metodologías y técnicas participativas en el diseño de políticas y programas sociales con igualdad de género y enfoque territorial. Pero por eso es importante que estos espacios participativos cuenten con una perspectiva de género. Si no le incluimos, y seguro ya lo han discutido en los módulos interiores, es como si la mitad del territorio estuviera invisibilizado, porque la mitad de sus pobladores no están, que son las mujeres, no están siendo tenidas en cuenta para la toma de decisiones sobre aspectos de planeación del desarrollo territorial que los van a afectar a todos y muy posiblemente más a ellas, generando como unas dinámicas de exclusión pues aún más profundas. Es importante incluir estas herramientas y tener una perspectiva de género cuando trabajamos con la participación ciudadana. También para que, como les decía, estos espacios no nos reproduzcan las desigualdades en la toma de decisiones y los roles y las decisiones que allí se toman, que seguramente van a afectar la vida personal y laboral de las mujeres. Por ese motivo, el enfoque de género, nosotros desde RIMI sugerimos que debe verse reflejado en los mecanismos, las instancias, las metodologías, los instrumentos que se utilicen en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo y seguimiento de los programas, porque no debemos quedarnos solo con la etapa de diseño, esto debe ser algo cíclico a partir de todas las fases de los programas y proyectos. Y esto sobre todo porque la participación principalmente se materializa en la toma de decisiones sobre problemas sectoriales, sobre problemas territoriales, sobre planeación, sobre los planes de desarrollo, sobre la política, sobre el programa que se va a implementar, pero finalmente son decisiones, y son decisiones que afectan a los pobladores del territorio. Entonces, es necesario que cuando facilitamos esos espacios también
nos preguntemos y nos replanteemos un poco cómo se está facilitando esta expresión y esta construcción colectiva a partir del análisis individual y desde la perspectiva individual de las mujeres, pero también desde sus grupos, para que estos espacios no nos reproduzcan las mismas desigualdades o enfoquen a las mujeres en sus roles más tradicionales, que precisamente han generado una dinámica donde se han excluido de los espacios de participación, porque son espacios de decisión que normalmente ocupan los hombres. Por eso cuando tenemos metodologías participativas, este enfoque de género tiene que ser transversal a todo el proceso de cómo este proceso ordenado, dinámico, progresivo y coherente tiene que estimular la participación y el interés de todo el grupo como totalidad y no solo, y de todos los actores de un territorio en su totalidad y no solo a un solo sector poblacional o a un solo género. En este caso normalmente han sido los hombres. Entonces, en este contexto que además pues ustedes ya tienen frente a los problemas en la igualdad de género, debemos decir que este cierre de brechas no depende exclusivamente de las mujeres y de sus capacidades individuales, sino que esto depende de las dinámicas del territorio, son las que donde ellas habitan, son las que producen que éstas sean excluidas o incluidas en los procesos de toma de decisiones. Entonces, las estructuras de sus territorios, las productivas, las institucionales, las de género y las organizaciones inciden en que estas brechas entre hombres y mujeres en varios factores, en lo económico, en lo productivo, en lo social y en lo político, se amplíen o se reduzcan. Porque normalmente pues, las actividades de la mujer están asociadas más a las tareas vinculadas con el espacio doméstico y eso ha contribuido a que estén subrepresentadas en los espacios públicos, pero no solo en esto, sino en todo lo que esto implica, en el acceso a bienes y servicios sociales, de bienes públicos, a la formalización de la tierra, un montón de activos que les han impedido poder tener estas herramientas para una participación más activa y decidida, y los mismos programas y políticas se han encargado de reproducir estos imaginarios de que las mujeres son mejores en trabajos de cuidado reproductivo y muy pocas veces les ofrecen oportunidades o alternativas para trabajar o estudiar temas de maquinaria pesada, plomería, mecánica o oficios que están culturalmente y tradicionalmente más relacionados con las actividades masculinas. Hay muchos factores que han impedido que las mujeres puedan participar activamente en estos espacios. Entre esos tenemos las relaciones patriarcales de poder, la inexistencia de una legislación fuerte y activa en contra del acoso y la violencia por género, la falta de apoyo social y familiar dentro de los mismos núcleos familiares para que éstas puedan participar en espacios públicos. También desde las masculinidades ha habido mucha resistencia para ceder estos espacios de participación y tomar decisiones públicas y privadas. La toma de decisiones productivas y de planeación normalmente está asociada al género masculino. La sobrecarga de las labores de cuidado y doméstico que no les permiten tener el tiempo para ser parte de estos procesos pues, que requieren de un compromiso y de un tiempo. No, las mujeres no tienen con quién dejar los hijos, tienen que cuidar a su familiar enfermo, tienen un montón de inconvenientes para efectivamente tener el tiempo disponible para la participación. Esto debido a la sobrecarga de labores de cuidado y doméstico. También su escasa propiedad de activos no les permite tener autonomía para decidir si participan o no con sus propios medios en un espacio, porque no tienen el activo, el recurso monetario, el vehículo que las va
a facilitar el transporte, no tienen esos activos que les facilitarían tomar autónomamente la decisión de yo quiero participar a pesar de toda la estructura que me lo impide. También hay un tema general de falta de información sobre derechos civiles y políticos de las mujeres que se refuerza con un tema de resistencia masculina a que estos derechos se ejerzan, y eso en parte pues tiene que ver con la exclusión de los espacios de participación donde estás ejerciendo tu ciudadanía, ¿no? Y donde estás tomando decisiones como ciudadano. Y esto se relaciona precisamente con la escasa noción de ciudadanía que se tiene en, no solo de las mujeres y su representación en estos espacios, sino también de lo que implica ser ciudadano y participar de la toma de decisiones de política pública. Y también, pues culturalmente tenemos una segmentación y discriminación en los canales de información, en términos de lenguaje, espacios, costumbres, que no han sido una ventaja para la participación de las mujeres, definitivamente. Las dos principales barreras también para las mujeres son su analfabetismo, el gran porcentaje de analfabetismo que tenemos en la población femenina en Latinoamérica, y su condición de dependencia económica, del conyugal, familiar o del Estado, de cualquiera de estos actores, y esto pues las hace más vulnerables, no contribuye a que tengan una autoestima muy alta, y están sometidas al ámbito privado con muy pocas oportunidades de socialización, de relacionamiento institucional con otros actores, con otros sectores, y pues eso va limitando su participación al ámbito doméstico. Entonces, estos espacios también se han encargado de invisibilizar un poco la mujer como ciudadana, y se le han vulnerado sus derechos, impidiendo que los ejerzan como ciudadanas. Principalmente su derecho a la participación, que lo tenemos todos los ciudadanos cobijados por la normatividad de un país, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a que no cuenten con una representación considerable, a que estén súper subrepresentadas, y pues esto contribuye al aumento de los sesgos de representación, participación y decisión que afectan la visión y la dirección de las iniciativas de desarrollo territorial, porque impide que las mujeres contribuyan también en esta construcción de territorios institucional y de políticas que sean más representativas e inclusivas. Entonces, vamos a pasar ya a las metodologías participativas que contribuyan a la igualdad de género. Acá lo que hicimos fue hacer una revisión de las metodologías participativas tradicionales y cómo estas se pueden adecuar para que tengan su componente de género transversal, pero también revisamos mucho las metodologías participativas con enfoque de género, que son puntuales, que es la tabla larga al final de la guía de estudio. Entonces, a pesar de que contamos con un desarrollo metodológico y de técnicas, dime. Disculpa, Milena, no veo que estén pasando las diapositivas, ¿podrías? Uy, perdón, no, yo me olvidé de la presentación. Sí. Entonces, si ¿Tú se puedes. las mandaste? Sí, de todas formas para Carolina y para los que están conectados, la presentación está en el aula virtual para que la puedan ir siguiendo, pero para que la tengan allí. Sí, listo. No, Listo. gracias por recordarme, porque la verdad, como que no la tenía abierta y se me olvidó ir Vale. pasándola, pero no sé si los estudiantes la tienen. Para Sí, que en el aula está publicada, de todas formas ellos pueden irla mirando por ahí. Vale, María Elisa, gracias por el Ok. recorderis. Bueno, entonces, como les venía diciendo, las metodologías participativas deben contribuir a la igualdad de género ante este panorama no tan optimista de subrepresentación, cuando tenemos mecanismos y metodologías de participación, y que se superen precisamente esas brechas o esos
problemas de acceso que les comentaba ahorita, se logre su empoderamiento, se avance en su visibilización como sujetos de derecho, sean vistas como sujetos activos y no como objetos de intervención. A veces los programas también tienen una cuota de participación femenina y esto tiene en realidad incentivos perversos para la participación de las mujeres, porque pues en realidad no se logra ni un proceso de aprendizaje mutuo concreto y tampoco pues se logra la incidencia que uno esperaría. Entonces, en todo caso, a pesar de que contamos con una caja de herramientas muy grande frente a las metodologías participativas, en todo caso es necesario continuar con la búsqueda de técnicas y mecanismos de participación para que las mujeres se empoderen realmente frente a esos espacios y se avance en su visibilización como sujeto de derecho. Otros argumentos que se han tenido para incorporar la perspectiva de género en la acción participativa normalmente giran alrededor de 3 ideas. En la necesidad de transformar un modelo político y social demasiado androcéntrico, demasiado puesta su posición en la del varón, los derechos y deberes de las mujeres en relación con la participación ciudadana y la mejora de la calidad de la participación al ser un proceso de corresponsabilidad entre los actores. Entonces, las principales características que tienen estas metodologías con enfoque de género, anteriormente les estaba hablando como de las metodologías en general, es que precisamente a través de estas se logre una transformación cultural mediante el análisis de los roles de género con estas técnicas y metodologías y la construcción colectiva de las discusiones alrededor de los temas de género, la utilización práctica para enriquecer con la teoría y volver a la práctica de las discusiones, tener un énfasis muy fuerte en la creatividad y en la innovación para que esto no sea instrumental, sino en realidad cumpla los objetivos, y un aprendizaje muy lúdico y didáctico que permita que esas relaciones de poder y esas brechas de conocimiento que a veces se dan en muchos grupos se maticen y no sean tan evidentes y se pueda tener un proceso colectivo donde todos participan de manera igual y en igualdad de condiciones. Esto implica igual que se dé de una manera ordenada y sistemática, y esto se da a través de medios mediante los cuales se facilita el análisis, que son precisamente las metodologías participativas. Nosotros les propusimos una serie de metodologías que seguramente muchas ya ustedes las conocerán, seguramente las han puesto en práctica, que no necesariamente tienen enfoque de género, pero que es necesario que este enfoque se transversalice para cumplir con los objetivos y evitar los errores que les mencionaba anteriormente. Entonces las ubicamos alrededor de un ciclo, un proyecto, política, es decir, desde su fase de diseño y formulación, implementación, ejecución y monitoreo y seguimiento y evaluación y planificación, perdón, iba en la mitad, porque consideramos que es necesario que estos procesos se den en todo el ciclo de los proyectos o de las políticas y no se limiten solo a uno de estos. Muchas veces, a veces se hace al final, como en la socialización, o al principio del diseño, y después la ciudadanía no se entera de qué fue lo que pasó allí. Entonces, vamos a pasar rápido por acá. Para que ustedes tengan como el mapeo general. En términos de diagnóstico, no las puse todas, pues porque eso lo tenemos en la guía, pero en lo que quiero hacer énfasis es en las acciones que podemos hacer para que estas metodologías que normalmente hemos usado, por ejemplo, la cartografía social, que es muy común, tengan un componente que haga evidente la discusión sobre el género y nos permita cumplir las metas de la igualdad y evitar
abrir más las brechas o generar procesos de exclusión. Entonces, cuando tenemos este mapeo de metodologías en la parte derecha de la diapositiva, tenemos también cómo podemos incluir este enfoque de género. Entonces, primero es necesario tener un diagnóstico y un sondeo de los roles de género y las percepciones culturales y de la estructura patriarcal de los territorios. ¿Qué planteamientos tienen para entender un poco eso? Creo que también es necesario desde los facilitadores de las metodologías o desde ustedes con su rol técnico se tenga una sensibilización frente a este tema, que no es decir, bueno, no, entonces vamos a ampliar los cupos para las mujeres, va a ser igualitaria, sino en realidad que estos procesos nos permitan consolidar a las mujeres como sujetos de derechos y de toma de decisiones en los espacios públicos. Entonces, a partir de este sondeo de roles y género, es necesario identificar un poco cómo esto se refleja en las esferas de la vida privada y cuáles son los patrones territoriales de desventaja, cuáles son estas estructuras institucionales, productivas, económicas, que le dan una desventaja a las mujeres comparativamente con los hombres. También es importante ver cómo estas percepciones han cambiado con el tiempo, cómo se han transformado culturalmente los territorios. Si los territorios tienen una sensibilidad nueva, implícita o explícita frente a esos temas, es muy diferente trabajar en territorios que ya han tenido estas discusiones donde el género masculino ya se encuentra permeabilizado un poco por esta discusión, a otros donde las estructuras patriarcales son muy verticales y cerradas. Esto nos facilita el proceso, pero también tenemos que tener en cuenta pues qué debemos hacer para ayudar en los contextos que no son tan sensibles al tema a que este se dé. Entonces, esa identificación de los cambios comunitarios en el tiempo y cómo afectan a las mujeres es muy importante, así como la identificación de problemáticas para la toma de decisiones en torno a los aspectos de género. También es importante tener un análisis de las brechas de género y por qué las mujeres no han logrado consolidar su participación en estos espacios, cómo son las cargas de trabajo, qué responsabilidades tienen, qué les ha impedido. Bueno, y una serie de aspectos que es necesario revisar para lograr el objetivo de contar con metodologías participativas con enfoque de género. Entonces acá les hicimos un mapeo de las diferentes metodologías que hay y unos aspectos generales para tener en cuenta que claramente se pueden y se deben complementar con otros aspectos que nos dé ya más el análisis territorial. Entonces, en términos generales y ya para ir cerrando, algunas recomendaciones generales para cuando nos tenemos que enfrentar con estos espacios participativos, cuando desde nuestros roles técnicos, políticos o institucionales debemos facilitar estos espacios o promover proyectos y políticas con enfoque de género y uso de metodologías participativas. Entonces, lo que les decía ahorita, el grupo de facilitadores deben tener una serie de características y cualidades que les permitan orientar el proceso de manera coherente con los objetivos de lograr la igualdad de género en esos espacios. Y para eso es necesario que integren creativamente su conocimiento con el que poseen las personas de la comunidad, de manera que este proceso se enriquezca y se superen los estigmas y las brechas que trae consigo, como la realidad que viven las mujeres, propiciar una mayor simetría entre los géneros en la participación, opinión y toma de decisiones y las actividades grupales que hacemos cuando usamos estas metodologías, y tener claro el contexto en el cual se utiliza esta metodología para introducir cambios que la adapten y la hagan más efectiva frente a lo que queremos lograr. Entonces, algunas sugerencias para el momento
de diseñar o implementar estos procesos participativos con enfoque de género tienen que ver con el reconocimiento y la integración de los actores, tener en cuenta explícitamente la participación de las mujeres y sus organizaciones. Tengo que enviarles otra vez esta presentación porque tiene un par de errorcitos. Hay unas estrategias informativas y de socialización y de comunicación que se deben potenciar para incluir mecanismos de difusión del proceso con un lenguaje inclusivo que no sea sexista. Esto no es tan obvio en esos procesos. Contar con procesos pedagógicos para fortalecer la participación e incidencia de las mujeres en la interpretación del territorio y en su capacidad de tomar decisiones sobre el desarrollo territorial de sus localidades, de sus comunidades. Tener también cuotas femeninas o de paridad de género. Como les decía, esto no conlleva necesariamente una inclusión del enfoque de género en el proceso, pero sí garantiza que se dé la presencia de las mujeres en todos los niveles y esto va generando liderazgos femeninos que muy posiblemente pues se ampliarán con el tiempo. También es necesario que en estos procesos se den mecanismos que les faciliten a las mujeres su participación, tener en cuenta los horarios, el transporte, el cuidado de familiares, un montón de temas prácticos de la vida cotidiana y de la economía del cuidado de las mujeres que les impiden asistir a estos espacios. Hay que hacerlos un poco más sensibles hacia esas necesidades puntuales y a partir de esto avanzar a que se den la consecución de intereses estratégicos a partir de diferentes medidas y mecanismos para cuestionar también la posición desigual de las mujeres en la decisión, en la sociedad. Y siempre es necesario tener indicadores y procesos de monitoreo y seguimiento y adaptar el uso de las preguntas o guías a la lista de comprobación. Al final de la guía les dábamos una lista de chequeo. Esta se puede complementar, obviamente, mucho más, pero pues queríamos como contar con herramientas prácticas que nos permitan como, bueno, ya tenemos un proyecto diseñado, ya tenemos una política, pero no tuvimos en cuenta el enfoque de género. Hagamos unos ejercicios mínimos de validación de esto. Bueno, yo con esto voy cerrando. Les voy a mostrar rápidamente unas cifras de participación política en Colombia de las mujeres que son bastante disidentes frente a lo que les estuve planteando. Lo siento porque solo tengo las de Colombia, pero voy a tratar de conseguirlas para otros países. Entonces, por ejemplo, frente a la participación política, las mujeres alcaldesas en el país no llegan al 16% en los años y en los departamentos como más centrales, no llegan al 16%. También en ciertos departamentos el porcentaje de mujeres candidatas a la alcaldía no ha superado el 20%, y en ciertos departamentos como San Andrés no hubo ninguna. O sea, la participación política en Colombia está bastante rezagada en términos de participación femenina. Lo mismo frente a las que fueron elegidas, la anterior eran candidatas, estas eran elegidas. También tenemos que el Vaupés es un departamento bien selvático con una alta población indígena. Me sorprende tener este 30%, pero en más de 7, 8 departamentos no hubo ninguna representante femenina. Y eso sí es en Latinoamérica. Del porcentaje de concejales municipales por país, acá nos tocaría comparar con el número total de concejales para pues mostrar que efectivamente la participación femenina en los consejos por país es bastante menor. No tenemos cifras muy actualizadas para eso. Bueno, yo con esto cierro, voy cerrando y pues quisiera abrir la
la discusión, si tienen preguntas, comentarios o algunos aspectos que quisieran que profundicemos. Y pues a mí personalmente, pues los invito que a través de los foros y del trabajo final podamos plasmar prácticamente todo esto y que ustedes nos compartan las experiencias de sus países en términos de participación ciudadana, que estoy segura van a enriquecer mucho la discusión. Entonces, pues los invito a participar en el foro con esta información y a que abramos la discusión. Muchas gracias, Milena, por esta clase del día de hoy. Pues tenemos dos personas en estos momentos conectadas. Tenemos a Carolina y tenemos a Teresa. No sé si ellas desean participar. Este es un espacio, como ustedes bien saben, para preguntas, comentarios, reflexiones personales, reflexiones alrededor del tema visto el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Teresa, Carolina. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, buenas tardes. Carolina por acá. Hola, Carolina. Hola, no, nada, es a modo de comentario. Creo que lo expuesto ahora queda un poco más claro de cómo poder, al momento de hacer elaboración, ejecución, aplicación de metodologías de retroalimentación, etcétera, para proyectos de intervención en zonas rurales, por lo menos, donde me desempeño. Me queda más claro cuáles son las herramientas que se tienen que considerar y la modificación también que uno tiene que tener a nivel como profesional también de poder ser más inclusivo en esos pequeños tips, no sé, para hablar del horario, de considerar algunos como instrumentos que se necesitan para poder ser más inclusivo y poder hacer un poco más equilibrado este proceso de desarrollo social, por lo menos dándole importancia al tema de género. Creo que a mí me queda un poco más claro. Eso, gracias. Ah, qué bueno, Carolina. Será la idea. Sí. No sé si Teresa tiene algún comentario desde Ecuador. No. Sí, en todo caso, pues si quieren después, más adelante, cuando se vean el video. Ah, sí, ahí está Teresa. Teresa. Sí, muy buenas tardes con todos y bueno, sí me agradó mucho el también estar participando hoy y bueno, lo que me gustó también de los libros, sobre todo que nos compartieron y ahora más las metodologías para poder hacer los diagnósticos participativos. Sí, sobre todo en el tema de línea de tiempo, por ejemplo, que nos hace recordar algunos procesos que hemos vivido y cómo estamos ahora. De pronto podemos estar mejor o estamos peor y ese proceso de recordar en el tiempo nos hace que también tomemos decisiones muy, muy, digamos, puntualizadas en torno a lo que necesitemos para actuar en la comunidad, en el tema de organización o para emprender algo también. Vale, Teresa, gracias. Sí, creo que esta que tú nombras especialmente de la línea de tiempo es muy importante para mirar también cambios en los patrones culturales, porque pues yo creo que mal que bien hemos tenido en temas de género un avance y sería interesante hacer ese análisis tanto hacia el pasado como que puede pasar hacia el futuro, por ejemplo, a partir de la intervención de políticas o programas. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto pues cerraríamos, no tenemos más participantes. De todas formas, Milena, mil gracias por tu participación, las personas que estuvieron conectadas también. Queda por recordarles entonces que para el cierre de este curso tenemos un trabajo al final, un trabajo final. No se los había publicado, dado que era importante tener esta conversación primero, antes de poder empezar a hacer el trabajo. Yo les voy a publicar ahorita mismo les voy a publicar la guía y del trabajo final para que lo vayan desarrollando. La fecha de entrega sería el 14 de diciembre. Tendrían una semanita de trabajo para realizarlo, tampoco es muy amplio ni muy extenso. Y de todas formas también queda para las personas que escuchen este video y lo descarguen pendientes, por favor, la participación en el foro
del módulo 2, ya que este foro es calificable, y la participación también del cuestionario de evaluación del módulo 1, que algunas personas no lo han realizado. También este cuestionario es calificable. Todas las 3 actividades están disponibles. No se dejen coger el tiempo. Miren que ya estamos cerrando este curso, y entonces pues sería bueno que lo vayan desarrollando en el transcurso de estos días. Muchísimas gracias, Milena, Carolina, Teresa, Marcelo, que se encuentra desde Rimis, Chile, por la participación. Que estén muy bien y hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Un gusto. Saludos, que estén bien, chao. Hasta luego. María Elisa, te voy a enviar la presentación con unos ajustes pequeños que le vi para que la subamos al foro, ¿vale? Ahorita Vale, más listo. tarde te la envío. Okay. Bueno, chao a todos, Chao, gracias. que estés bien, chao.